Entonces, ¿recuerdan todo eso que tenía que ver con la secuencia 1.4? Con la burguesía, el capitalismo, las revoluciones, la explotación, la revolución industrial, ¿se acuerdan? Bueno, pues eso pasó durante el siglo XVIII y todavía en pleno siglo XXI sigue vigente. Entonces, mientras el mundo era explotado laboralmente por el bloque capitalista, es decir, por Estados Unidos, por este sistema relacionado con que el rico se hace más rico a partir del esfuerzo de los pobres, como se ve en esta fotografía, es como esta, ¿no? Este burgués come grandes cantidades de dinero a costa del cansancio, a costa de la pobreza, a costa de las carencias del pueblo proletariado, como se ve en esta imagen, o que el gobierno, junto con los burgueses, pues, comen demasiado y no le dan más que migajas al pueblo, pues mientras el mundo era explotado por el sistema capitalista, el mundo perecía. Es decir, el bloque capitalista que depredaba la naturaleza hacía este tipo de desastres, como es la deforestación de nuestros bosques, selvas, contaminación, incluido también la, la emisión de humos nocivos, incluida la, la emisión de basura inorgánica que enfermaba a las poblaciones más pobres, como son las que vimos, ¿no? Las de tercer mundo, que comúnmente son México, el pueblo africano, algunos pueblos asiáticos, otros de Latinoamérica. Pero eso pasaba después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense. Entonces, mientras Estados Unidos presumía que brindaba una buena vida a su pueblo, Estados Unidos y la Unión Europea. Recuerden que la Unión Europea es Inglaterra, Francia, el, España, Alemania y otros países. Ellos, Estados Unidos y Francia y la Unión Europea, presumían de dar una buena vida a sus pueblos, donde les daban trabajo, les daban educación, les daban derecho a la salud, les daban libertad, pero casos como Latinoamérica, casos como África, casos como Asia, casos como Oceanía, se veían desfavorecidos. ¿Por qué? Pues porque a partir de toda esta desigualdad histórica, recuerdan que vimos el imperialismo, el despojo, la colonización, el, mm, el secuestro de riquezas, toda esta violencia histórica que vivieron los pueblos, recuerdan que vimos el imperialismo en las secuencias anteriores, pues fue principalmente encabezado por países europeos y de Estados Unidos. Y gracias a ellos, estos países están en estas condiciones porque fueron robados, fueron despojados a partir del sistema capitalista. Entonces estos países, reitero, viven en pobreza, viven en enfermedad, violencia interna, ¿recuerdan? Esta guerra que incluso existe entre Egipto, Siria, ¿se acuerdan? Entonces también estos países pobres viven desplazamientos como los refugiados, como vimos en la secuencia 1.1, ¿sí? Como lo que sucedió con el pueblo sirio que tuvo que mudarse o migrar a la península de los Balcanes en Grecia. Entonces, esta es la situación de muchos países gracias al despojo, al robo, al usurpamiento de países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y de esta manera así quedó el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, si ustedes recuerdan, Estados Unidos se proclamó ganador junto con Rusia. Recuerden que los países verdes eran los que estaban en contra de los países del eje, ¿no? Que eran Japón, Italia y Alemania. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron los ganadores por estar en verde, porque fueron los del primer mundo, los que tienen la mejor vida, las mejores condiciones, la riqueza, la mejor educación, la mejor vida, como lo vimos en las páginas anteriores de esta presentación.